En el contexto del debate sobre la ampliación eventual del control de identidad, eh, las voces que, entre otras, se han levantado criticando tal iniciativa han exhibido como un antecedente a tener en consideración para rechazar esa expansión de las facultades la falta de transparencia y la escasa rendición de cuentas que los organismos policiales tienen al momento de ir asumiendo crecientes responsabilidades. En el contexto concreto de esa discusión, recordará usted que se le había impuesto la obligación a la policía de hacer públicos el número, digamos, y naturaleza de los controles de identidad y sobre todo los resultados que se obtenían de ellos. La evidencia de la información que se tiene disponible a ese respecto da cuenta de un escasísimo rendimiento en cuanto a el desarrollo de estas diligencias respecto de resultados, entendiendo como resultado la identificación, por cierto, y captura de personas que se encontraran en conflicto con la justicia en cualquiera de las hipótesis que la ley preveía. Ahora, cuando hablamos de los resultados de la investigación en general también, y ahora cambiando un poco la mirada a una mirada mucho más global, la ciudadanía suele tener una muy desfavorable opinión del desempeño del sistema penal en general. La administración de justicia es un ámbito en donde la ciudadanía se revela como extraordinariamente crítica. Hasta hace poco, la policía tenía una evaluación curiosamente totalmente desacoplada de esta evaluación crítica, y todos los dardos iban dirigidos hacia los demás componentes del sistema de administración de justicia. El Ministerio Público, los tribunales, ¿cierto? Etcétera. Pero Carabineros, bueno, por otras razones se ha ido deteriorando, digamos, esta evaluación positiva. Pero si uno examina el comportamiento del sistema integralmente, sabe que es difícil hacer una evaluación genérica cuando en realidad su desempeño positivo o negativo es más bien la suma de todos los factores. De algún modo, en ese escenario, en ese contexto, ¿cómo ve el aporte de las policías al buen o mal desempeño del sistema? Fundamentalmente a propósito, por ejemplo, que usted aludió justamente al impacto que puedan tener las diligencias de investigación que puedan haber resultado en vulneración de garantías, declaradas ilegales, o eventualmente justamente también las declaraciones de ilicitud de prueba derivadas de desempeños policiales desalineados con lo que prescribe la norma. Cuestiones que no aparecen muchas veces bien visibilizados a la hora de llevar a cabo esta evaluación global del desempeño del sistema de administración de justicia. Es muy compleja, considero esta respuesta, y yo partiría por una pequeña introducción primeramente. Yo creo que la preocupación, o sea, que el foco de preocupación nos mantenga incluso sosteniendo esta conversación, parte de que la opinión pública ha volcado su interés a aspectos que considera, entre comillas, por decirlo de alguna manera, novedosos. O sea, en el fondo, a propósito de todo lo ocurrido, a mi juicio, desde octubre del año pasado a la fecha, ha puesto sobre la palestra actitudes policiales que por mucho tiempo fueron denunciadas por la Defensoría Penal Pública, prácticamente como sostenedora del 90% casi de las causas que ingresan al sistema judicial penal. Entonces, como primera cosa, yo creo que hay que ver con atención esas estadísticas previas que manteníamos, porque pareciera ser que estaban destinadas a otro tipo de población que no era la que estaba participando realmente del proceso penal, por decirlo de alguna manera. De hecho, hoy, hace poco tiempo, ¿verdad?, cuando se han empezado a implementar tipos de encuestas para los usuarios del Ministerio Público, incluyendo entre los usuarios a los imputados, ha sido un tema bien criticado, ¿verdad?, porque pareciera ser que la apreciación que puede tener el imputado del quehacer del Ministerio Público siempre va a ser negativo, y ahí tendríamos que empezar a analizar cuáles son los indicadores con los que se está trabajando para ver si eso es efectivo o no.
Entonces, por ahí primero haría como esa prevención general. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que los mismos ya intervinientes del sistema están teniendo o deberían tener una mayor aprehensión respecto al funcionamiento de la policía. De hecho, con todo el problema de crisis, ya creo que ya podríamos decir una crisis, más que un problema, crisis de legitimidad de Carabineros, llama profundamente la atención que no exista una revisión de casos, como podríamos pensar desde otra visión, ¿verdad? Revisar los casos a propósito, no sé, de escándalos tales como la operación Huracán, por ejemplo, de casos en que estos funcionarios hayan intervenido en otras causas y poder efectuar un análisis pormenorizado, ex post, sobre la información que estas personas aportaron en su minuto y sirvieron de base para la condena de otros ciudadanos. Entonces yo creo que, digamos, esta preocupación por la legitimidad distinta, tal vez que ha cambiado de acuerdo a lo que tú me planteas de antes y hoy, sobre todo desde octubre del año pasado a la fecha, debiese tomar consideraciones no solamente el punto de vista de la confianza que pueden tener los ciudadanos para interponer o no una denuncia frente a un cuerpo policial o frente a otro, sino que también debiese afectar, digamos, la confianza o el principio de confianza de todos los intervinientes en cuanto a sistema de control interno al proceso penal. Y me parece que ese ejercicio aún no se hace o no se ve pronto efectuarse. Eh, ¿Cree usted que las policías han resultado exitosas en los desafíos planteados a cada una de ellas para adecuarse, adaptarse al escenario que se les ofreció en el contexto de la denominada reforma procesal penal, teniendo en cuenta que a estas alturas deberíamos tener información suficiente para consolidar una evaluación, teniendo en cuenta que el proceso ya tiene 20 años, ya dista de ser una reforma, y aprovechando que la cuarta región fue una de las precisamente regiones piloto en el inicio de la puesta en marcha de ese nuevo sistema procesal. Es una también preguntas muy difícil, Felipe, y creo que podríamos decir que las policías con la reforma procesal penal han sido exitosas en cuanto a una función de captura. O sea, han sido exitosas capturando, no han sido exitosas investigando, a mi juicio. Y de eso da cuenta el hecho de que delitos que tal vez no están en el catálogo de aquellos que pueden considerarse de mayor connotación pública, que como sabemos lamentablemente se incorporan en forma casi exclusiva delitos de carácter violento y particularmente en contra de la propiedad, pero si pensamos en delitos que efectivamente producen efectos importantes en el interés público, tales como financiamiento irregular de la política, evasión de impuestos, o sea, delitos tributarios en general, corrupción, etcétera. En ese sentido, pareciera ser que la policía o la dirección de la policía que formalmente está encargada del Ministerio Público no ha sido del todo exitosa. Y aquí menciono también al Ministerio Público porque si bien hay unas fuertes críticas que podríamos levantar de cara a la función que ha desplegado las policías durante el tiempo que llevamos de reforma procesal penal, también yo creo que hay un punto que esto no se puede estudiar sin hacer el link con cuál va a ser el rol del Ministerio Público con estas policías. Porque sabemos que desde la tramitación del proyecto de reforma procesal penal hubo una importante resistencia de parte justamente de estos cuerpos a tener un control disciplinario por parte del Ministerio Público, y la verdad es que eso pareciera ser que se echa en falta. Y se echa en falta, pero no bastando, digamos, hacer esta conexión de someterlo disciplinariamente al Ministerio Público. Creo que tampoco puede ser tan simple la solución. Y esto también lo pretendo conectar con el tema de prueba ilícita. Generalmente la doctrina ya un poco superada, digamos, a la fecha, que se demostró en su tiempo contraria a la exclusión de prueba que haya sido obtenida de esta forma, utilizaba como principal fundamento el hecho de que la prueba debía ingresar independientemente de las responsabilidades que debiese acarrear esa obtención ilegal con infracción de derechos fundamentales para el autor de esa obtención. O sea, en el fondo nos decía, la prueba ingresa y produce efectos en el proceso por independencia de que el funcionario, el particular, y aquí sería otra discusión, funcionario particular, pero me voy a centrar en el funcionario, obtiene esta prueba de esta forma,
ilegítima, ilícita, como quiera llamársele, bueno, tendrá que ser responsable penal, civil o administrativamente. Y lo cierto es que, lamentablemente, no solamente en Chile, sino que también desde el punto de vista comparado, investigaciones de campo que no den evidencia sobre la efectiva persecución de estas responsabilidades son prácticamente inexistentes. Entonces, ahí hay un punto importante, que cómo vamos a lograr, cómo vamos a incentivar, cómo vamos a influenciar para que la policía efectivamente cumpla con las normas y en particular con las instrucciones del Ministerio Público, porque quienes son litigantes y tienen un poco de acercamiento también a diversas personas que tratan de formar parte del Ministerio Público de una forma bien seria, se presentan también a sí mismos el problema de que puede que sus instrucciones no necesariamente sean obedecidas por quienes tienen que seguirlas. Hay un punto ahí entonces que no se acaba de quién depende, sino cómo hacemos que se haga efectiva esa responsabilidad como deterrence de una adecuada actuación policial.